El día de hoy nos hace el gran honor de acompañarnos el doctor Héctor Zagal, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, novelista y divulgador cultural, conductor de radio en MBS 102.5, profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana y profesor por asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Entre sus novelas se encuentra Imperio, Planeta 2013, sobre los últimos días de la vida de Maximiliano de Habsburgo, y el monólogo Imperio, dramaturgia de Rodrigo González, que está basado en este libro, se presenta aquí en el Castillo de Chapultepec. Próximamente habrá nueva temporada. También su novela más reciente es El vampiro del virrey, Planeta 2023. Además es un gran amigo de este museo y le agradecemos muchísimo su compañía el día de hoy. Sin más, los dejo con el doctor Héctor Zagal. Bueno, yo estoy emocionado, muchísimas gracias, qué gusto, estamos en una fiesta de cumpleaños, 80 años del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, y es un honor participar en esta celebración. También me da mucho gusto ver algunas caras conocidas, y a mí lo que cuando me invitaron a hablar sobre esto, yo lo que propuse es, con ocasión de un hermosísimo cuadro que está aquí, que si no lo han visto, vayan a verlo saliendo aquí, que es un cuadro Cabrera, sobre Sor Juana. Más que hablar directamente de Sor Juana, a mí lo que me parecía que puede ser muy interesante es hablar sobre el papel de las monjas, qué era ser una monja, y por qué Sor Juana fue una monja. Las monjas las monjas hacían antiguamente cuatro votos: pobreza, castidad y obediencia, y el cuarto voto era el voto de clausura. Quiere decir que una vez que una monja entraba a un convento, ya no volvía a salir. Y entonces les quería hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes o por qué creen que una mujer a los 16, 17 años, entraría a un convento para jamás volver a salir? Piensen ustedes lo duro que fue el COVID y donde estábamos encerrados y que no salíamos, ¿no? Bueno, quizá las monjas tenían más espacio que nuestro departamento, pero aún así era sin duda dura la vida de una monja. ¿Ustedes por qué creen que alguien entraría a un convento? ¿Por qué creen que alguien entraría y se quedaría, vamos a decirlo así, en un encierro de pandemia, vamos a decirlo así, perdón, sí, para congraciarse, ¿no?, con el Señor? ¿Alguna otra idea? Sí, porque la obligaba a su familia para no casarse, porque no había opciones, porque no había opciones para las mujeres, por conflictos familiares, ¿no? Vamos a ir viendo un efecto. Yo creo que todo lo que acaban de decir ustedes tiene un fundamento y vamos a ir desarrollándolo, ¿no? Vamos a ir. Bueno, lo primero es hablar un poquito del cuadro, y con ocasión del cuadro voy a ir hablando al final sobre la vida de las monjas. Este es Sor Juana. Este es un cuadro de un gran pintor, Miguel Cabrera, prolífico, que pintó muchísimo durante el virreinato y que está firmado en 1750. Sor Juana ya había muerto, o sea, Cabrera no vio el retrato. Esto no es poca cosa, ¿no? Porque en una sociedad machista, en una sociedad patriarcal, en una sociedad donde la mujer era prácticamente una menor de edad, recordemos todavía que en México en 1950 y tantos la mujer no podía votar. El hecho de que una monja, fuese retratada años después de su muerte, quiere decir que Sor Juana era una rockstar, ¿no? Como Taylor Swift de la época, ¿no? Porque además hoy por hoy para nosotros es muy fácil sacarnos una foto, pero claro, un cuadro de estos requería dinero, inversión. Entonces esto quiere decir que ya en el siglo XVIII ya Sor Juana era una mujer reconocida. ¿De dónde salió de dónde salió la imagen de Sor Juana? La verdad es que no sabemos bien.
Lo que voy a dar es a partir de una tesis, se llama justo sobre este cuadro de Sor Juana, les voy a dar la referencia al final. Hay un grabado de Lucas Valdés, en donde al publicar las obras completas de Sor Juana en Madrid, él tiene un retrato de Sor Juana, pero tampoco es muy fidedigno, porque él estaba en España y ella estaba en México. De nueva cuenta, esto nos habla también del éxito que fue Sor Juana, ¿no? O sea, hoy por hoy publicar es relativamente fácil, ¿no? Pues porque la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil publicar un libro, y yo les puedo decir que yo me muero de ganas de que algún día me publiquen en Madrid, ¿no? Y mis obras completas. Que a Sor Juana en vida le hayan publicado en Madrid, que era el centro del imperio. O sea, además era algo así como en ese momento todavía el imperio español era importantísimo, grandísimo, poderoso. Entonces él era sin lugar a dudas una de las capitales del mundo. El que una monja de la Nueva España le hayan publicado sus obras completas en Madrid, nos está hablando de la gran fama en vida, ¿no? Sí vemos que va a haber algo parecido, ¿no? Al parecer hay una referencia, esta es hay una pintura atribuida a Nicolás Enríquez de Vargas, una pintura del siglo XVIII, y parece que esta pintura estaba basada en un autorretrato de Sor Juana. Así, no se sabe, no se sabe a ciencia cierta, pero se dice que Sor Juana no solo era poetisa, no solo era una mujer que sabía escribir obras de teatro, que hacía filosofía, sino, al parecer, Sor Juana pintaba, ¿no? A falta de selfies. Y entonces parece que que este es el origen, ¿no? Esta es también, bueno, y algo muy importante, este es una copia de un óleo que sirvió de base seguramente a Cabrera por Juan Miranda, posiblemente copia de un retrato original, ¿no? Y que al parecer fue encargada por las mismas monjas de Sor Juana, ¿no? Las mismas monjas del convento de Sor Juana, y estaba en la contaduría del convento, ¿no? Porque Sor Juana, entre otras cosas, sabía hacer números, y ella ocupó ese cargo, ¿no? Este es otro cuadro que está en Sevilla, atribuido a Miranda. Entonces sí vamos viendo que Sor Juana tiene como algunos rasgos, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito del cuadro, ¿no? Esto es lo que dice este cuadro. Si no lo han visto, vayan a verlo. Es precioso, es un cuadro monumental. Y esto es lo que dice aquí, ¿no? En este cuadro, en el cuadro de Cabrera, si ustedes son muy observadores, van a ver que hay 3 relojes. Déjenme ver si está un poquito más adelante el cuadro. Bueno, va a estar. Perdón, hay 3 soles, ¿no? Un sol que está saliendo, y ese sol pues hace referencia a Sor Juana, al nacimiento de Sor Juana, que nació en 1651. ¿Qué estaba pasando en 1651? El virreinato de la Nueva España era un virreinato que incluía la Capitanía General de Guatemala, es decir, que iba más o menos desde Costa Rica hasta Nuevo México. Ya en esta época ya existía Nuevo México, Texas, ya existía Nuevo México. La Nueva España era riquísima por sus grandes minas de plata. Estaban ya funcionando las minas de Guanajuato, las minas de Zacatecas, ¿no? Era tan importante la Nueva España que la plata que producía la Nueva España podía producir efectos de inflación en Europa. O sea, imagínense, ¿no? Es decir, era tanta la plata
que eso podía hacer que hubiera inflación. También había otros productos extraordinarios, ya platicaremos de uno de ellos, una bebida que había enloquecido a los europeos, a los españoles, que es el chocolate, el cacao, ¿no? Ya platicaremos del cacao y las monjas, ¿no? Y también se producía otro gran producto que era muy caro, que era la grana cochinilla, ¿no? La grana cochinilla, que es literalmente una cochinilla de un nopal y que produce un color púrpura precioso. Y eso eran de los tres grandes productos de la Nueva España, ¿no? Entonces imaginemos la Nueva España con una de las ciudades más grandes del mundo, la Ciudad de México. Esto estaba a las afueras de la Ciudad de México. La ciudad de Valladolid, hoy Morelia, y la ciudad de Puebla. Estamos en un momento en el que los piratas están asolando, están atacando las costas de México, por eso, de la Nueva España, por eso Veracruz, Campeche tenían fortificaciones para defenderse. También algo muy importante es que la Nueva España, a mí me gusta decir que la Ciudad de México era como el centro del mundo. No es exageración, porque desde acá se mandaba plata a Filipinas, que era una colonia española, y esa plata, que era muy apreciada, las monedas de plata, circulaban incluso en el Imperio Chino. En el Imperio Chino había monedas de plata que se sellaban por el Imperio Chino y esa plata novohispana circulaba. A cambio de eso, llegaba aquí en la nao de China, que llegaba una vez al año a Acapulco, seda, por eso los rebozos de seda mexicanos, evidentemente papel de China, ¿no? Pero llegaba sobre todo marfil, porcelana, llegaba marfil, porcelana, llegaba también especias, ¿con cuáles? Como la canela, la pimienta, la nuez moscada, clavo, eran carísimas y que van a ser fundamentales también en la dieta, en los grandes platillos mexicanos, ¿no? Un mole poblano pues, tiene que llevar ese saborcito de clavo, esa canela, ¿no? Bueno, entonces este es el mundo en donde nace Sor Juana, ¿no? Luego está a la mitad, ¿no? Febo es así aparece, no con mayúscula, Febo es el dios del sol, y entonces, claro, al mediodía, Sor Juana, ¿no? Para indicar que está en la plenitud de su vida, y finalmente muere en 1695, el sol está cayendo, y Sor Juana muere de una epidemia de tifus. Muere relativamente mayor. Hay que recordar que la gente moría muy joven, ¿no? Moría de cualquier tipo había, por ejemplo, algo que se llama el cólico miserere, eh, que era en realidad seguramente era apendicitis. Y se decía miserere, había un salmo, el miserere, porque decía que antes de que terminaras el salmo ya te habías muerto, ¿no? Entonces muere en una epidemia de tifus, cuidando ella a sus hermanas, y pues también eso es como muy cercano a nosotros, ¿no? Eh, es- no voy a entrar tanto a la vida de Sor Juana, hay que decir que es una mujer que llega a la corte del virrey de la Nueva España, y que el Palacio Nacional era justo donde vivía el virrey y la virreina, ¿no? Era el representante del rey de España en estas tierras. Sor Juana era una criolla, es decir, era hija de españoles, era hija de españoles, era hija de español, y claro, era una mujer muy inteligente, una mujer de alta sociedad, y va a establecer relaciones muy importantes con los virreyes, y gracias a eso, en buena medida, va a poder tener las libertades que logra tener. Se sabe, por ejemplo, que maravilla en la corte del virrey a la gente por sus habilidades. Era una mujer que aprende a leer sola, aprendió a los 3 años. Ella misma nos cuenta en su vida, en una de sus cartas, que a ella le gustaba mucho el queso, pero que alguien le había dicho
que el queso te hacía tonto, y entonces que ella dejaba de comer queso para ser inteligente, y que se castigaba a sí mismo, se ponía metas de estudiar algo, y que si no lograba esa meta, se cortaba el pelo. Para una mujer en aquella época eso era algo muy violento. Entonces era una mujer enormemente exigente. Sabemos que es una mujer que aprendió náhuatl, sabía por supuesto latín, que era como el inglés de la época, sabía griego, no sabemos qué tanto griego sabría, pero sabría lo suficiente. Es muy probable que supiera leer un poquito de hebreo y por supuesto castellano, ¿no? Eh, ¿Por qué decidió ser monja? ¿No? En efecto, ¿por qué? Hay que decir que solo podían ser monjas la gente de la alta sociedad, ¿no? La gente pobre no podía, las mujeres no podían ser monjas, ya veremos por qué. ¿Por qué decide ser monja? Alguno de ustedes lo dice. Todo parece, el destino de una mujer en aquella época era o te casabas o entrabas de monja. Y hay un dicho que decía mi abuela, yo no sé si ustedes lo hayan escuchado, es mejor vestir santos que desvestir borrachos. Antiguamente las monjas lo que hacían, entre otros trabajos, eran trabajos de costura, de encaje, para vestir las imágenes religiosas. Entonces una monja vestía santos. Entonces de alguna manera, era un camino, ya veremos, era un camino en el que por curioso que fuera, tenías de alguna manera, si no libertades externas, sabías cuáles eran las reglas del juego. ¿Cuál era el problema con una mujer que se casaba? Pues que no conocías las reglas del juego. Y que además en realidad la vida de una mujer era de la alta sociedad. Esto es curioso. Las mujeres pobres siempre han podido salir más de la casa porque son pobres en toda la historia. Pero en cambio una mujer muy rica, una mujer de la alta sociedad, pues una vez casada, pues no había como mucha vida social para ellas. Iban a misa, ¿por qué era tan importante ir a misa? Bueno, por la piedad, pero también ibas a platicar, ¿no? Ir al rosario en la noche, ¿por qué iban al rosario? Porque era una ocasión de platicar, ¿no? De conversar, ¿no? No era frecuente, había visitas, tertulias, pero no era frecuente que en los banquetes, que en las cenas estuvieran las mujeres, ¿no? Sí podían salir de paseo en carruajes, por ejemplo, en torno a la Alameda, era muy común que las mujeres elegantes fueran en carruaje y pues que le dieran vueltas ahí, los caballeros estuvieran ahí, pero a ver, no era tampoco la vida de la mujer no era tan rica como hoy. Entonces, creo que esto también tiene que ver con eso. Y todo sugiere que ella advierte que, eh, bueno, y además una mujer tenía que tener hijos. Y tener hijos dada la mortalidad infantil, morían de 7 hijos, se morían 2 en el camino, por lo menos. Entonces, una mujer era tener hijos uno tras otro, tras otro, tras otro, y eso es cuidarlos. Entonces, entre el marido, la poca vida social, ¿no? Pues tendría pocas posibilidades. Ella quiso estudiar la universidad y la Universidad Pontificia no aceptaba mujeres. Bueno, ninguna universidad aceptaba mujeres. Ella dice que está dispuesta a apretarse los pechos, a ocultarse los senos para poder estudiar. Pues no lo puede hacer, ¿no? Y entonces decide entrar como carmelita, ¿no? Pero ya veremos, las carmelitas son una orden muy estricta, de hecho te pedían buena salud y dura unos meses. Y dice, de aquí no soy, y entra a la orden de las Jerónimas, en el convento de Santa Paula, de las Jerónimas. Voy a platicar un poquito, bueno, si quieren ir preguntando sobre la marcha, lo que quieran, ¿no? Bien, ¿cómo era la vida conventual? A ver, en México había, en la Ciudad de México, 17 monasterios. Eso quiere decir que la ciudad era muy rica, de monjas, porque
las monjas que vivían en un monasterio no trabajaban, entonces tenían que tener rentas suficientes, tierras o dinero o capital para mantener a las monjas y mantener el espacio. Entonces, que una ciudad tuviera conventos de monjas quiere decir que era una ciudad rica. Puebla tenía muchos conventos de monjas porque controlaba el comercio o era la ruta entre México y Veracruz. Valladolid, hoy Morelia, tenían conventos de monjas, ¿no? Si ustedes se van a dar cuenta, eso hablaba de la riqueza. Había eh, muchas, ¿no? Concepcionistas, urbanistas, sí. Ujú. Sí, sí, es correcto. Sí, en estricto sentido, sí, en estricto sentido tiene usted razón. ¿Qué es un monasterio? A ver, en estricto sentido, el monasterio es de los benedictinos, ¿no? Y el monasterio benedictino, en México todavía al día de hoy prácticamente no hay, eran instituciones autosuficientes. El monasterio estaba gobernado por un abad que tenía el título de dom, y el monasterio tenía sus tierras, tenía su cervecería, su panadería, tenía, ¿cómo se dice? Tenía su cementerio, ¿no? Había monasterios muy grandes en Europa, en donde en la Edad Media el abad era prácticamente un señor feudal, ¿no? En ese sentido, tiene usted razón, ¿no? Pero se utiliza de una manera coloquial, porque al fin y al cabo, digamos, la etimología es la misma, ¿no? Monje, monasterio. Exactamente. Y algo que no me da tiempo platicar ahora, pero que es bien interesante, es en la Edad Media había monasterios de varones, pero había monasterios de mujeres que tenían lo que se llamaba abadesas mitradas, que eran abadesas que tenían poderes, que eran señoras feudales. Había estas abadesas mitradas, por ejemplo, la mujer no puede en la Iglesia Católica comulgar u ordenar sacerdotes, pero había abadesas mitradas que eran tan poderosas que lo que tenían era un obispo a su servicio. Entonces, al obispo le decían, me comulgas a este o me llevas o ordenas sacerdote. Y voy a contar esto un poquito, ¿no? ¿Qué va a pasar en el siglo XI, XII de la Iglesia Católica? La mujer se está haciendo muy poderosa porque estaba habiendo estas abadesas mitradas. Hay mujeres que estudian medicina, como Trótula de Salerno, ¿no? Y hay mujeres que tienen poderes de reinas, o como, ay, se me acaba, Leonor de Aquitania, ¿no? Parece que en el siglo XII, finales del XI, XII, las cosas pintan bien para la mujer. Pero en el siglo XIII se echa a perder todo, porque entonces la mujer ya no puede enseñar medicina, ya estas abadesas mitradas se les van a ir quitando poderes, la mujer ya no va a tener los poderes políticos que tenía, ¿no? Sería tema de otra sesión, ¿no? Bien, ahora bien, todas las mm, comunidades, a ver, aquí estaban regidas por algo que se llama reglas, ¿no? ¿Qué es una regla? La regla es la norma, es la ley que rige la vida de una orden religiosa, ¿no? Que aquí es bien importante entender una gran diferencia entre lo que se conocía como el clero secular, que son los sacerdotes y los obispos que viven en el mundo. Secular quiere decir del siglo,
Esto es bien importante porque todavía al día de hoy, por ejemplo, los sacerdotes y los obispos no tienen voto de pobreza, ¿no? ¿Qué quiere decir que viven en el siglo? Quiere decir que están en el mundo. A diferencia de el clero regular y de las mujeres de vida religiosa, que de alguna manera se alejan del mundo y que quieren imitar a Cristo, que es pobre, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, eh, que viven la castidad, no tienen hijos, y que además viven la obediencia, ¿no? Entonces, estas reglas hay una gran variedad de reglas, eh, hay orden más estrictas, menos estrictas. Entre las más estrictas estaban las carmelitas, ¿no? Las carmelitas, que había varias versiones. Por ejemplo, algunas carmelitas tenían en México, en la Nueva España, un voto que era el voto de no beber chocolate. Que en la Nueva España se calcula que se bebían, a ver, cómo era más o menos en el siglo XVIII, la clase media, media alta, lo que se comía, ¿no? Se levantaban temprano, pero desayunabas en la cama, así debía ser, ¿no? Chocolatito, eh, que lo tradicional era beberlo con agua, ¿no? Chocolate con una fruta cristalizada o un pan. Luego había un almuerzo a las 10, luego a la 1 otra comidita por si nos quedamos con hambre, y luego hacia las 4 una merienda, 4 o 5 con chocolate, y luego finalmente una cena. Entonces en la Nueva España se bebía muchísimo chocolate, mucho chocolate. Se bebía tanto chocolate que yo no sé si ustedes sepan, en el catolicismo no se puede comulgar antiguamente, tenías que tener un ayuno, no podías beber ni agua desde las 12 del día de la noche antes de celebrar. Es decir, si tú ibas a celebrar misa o a comulgar, no podía, a partir de las 12 ya no podías tomar ni agua. Por eso las misas eran en la mañana, porque, pues, o sea, 24 horas de ayuno. Pero era tal la afición del chocolate que hay un fraile que dice, no, 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 no. El chocolate es algo que los sacerdotes y los frailes podemos comer, beber, incluso antes de celebrar misa, porque en realidad es un tipo de medicina, no es un alimento, ¿no? O sea, es algo que... Y hay una disputa filosófica. Entonces, por eso les decía que estas monjas son unas monjas que tenían una vida muy, muy austera, ¿no? Una vida muy, muy austera, tanto en la rama de varones como en la rama de mujeres, ¿no? Dormían en una tabla de madera, tenían un tronco como, ¿cómo se dice? Como almohada, utilizaban cadenas, cilicios, y era muy, muy duro a la vida. Por eso se pedía que tuvieran buena salud. Ella entra y dice, pues no, no, no soy de acá, y entra finalmente a una orden la orden jerónima, ¿no? Eh, Ahora bien, en realidad, ¿qué va pasando? ¿Qué va pasando con las órdenes religiosas, no? Había órdenes religiosas mucho más relajadas. Por ejemplo, las monjas carmelitas sí tenían una hábito, se llama esa como túnica, burda de lana, que la idea es que sea áspera, pero en cambio había órdenes religiosas en donde las monjas podían utilizar guantes, encajes, seda, ¿no? Joyas incluso, ¿no? En algunas se habían conseguido, podían fumar. En la Nueva España la mujer fumaba bastante más de lo que se parecía, ¿no? Fumaba, pero también las monjas podían fumar, jugar a las cartas y beber chocolate a todas horas, ¿no? Si bien es cierto que tenía el voto clausura, se podían, en la práctica lo hacían muchas de ellas, asomar a la azotea para ver lo que pasaba, ¿no? Podían tener perritos, gatos, ¿no? Muebles finos, porque lo que sucedía en algunas órdenes se llamaban celdas, el lugar donde viven los frailes,
o las monjas, ¿no? Pero en realidad había órdenes religiosas en donde tú podías comprar tu celda, ¿sí? Pero, por ejemplo, la celda de Sor Juana era una celda que tenía biblioteca, cocina, salita, comedor, eran como mini departamentos. Entonces había monjas ricas y monjas pobres, ¿no? Y podían, en algunas órdenes, podían tocar instrumentos musicales, ¿no? ¿Cómo era la vida de una monja? A los 15 años, las jóvenes tenían que ir a un monasterio, a un convento, ¿no? Y hacer un proceso de noviciado, ¿no? En estricto sentido, tenía que ser un acto voluntario, ¿no? Tenía que ser un acto voluntario. Lo que no quiere decir que no hubiera habido presiones muy fuertes de la familia, ¿no? Y en ese año de noviciado iban, la maestra de novicias iba enseñándoles cuál era la vida del convento, ¿no? Cuál era el espíritu de la religión, cuál era la regla, ¿no? Ahora bien, para tú entrar a un convento tenías que dar una dote, es decir, como te tenías que mantener, tenías de alguna manera que las monjas ricas lo que conseguían era o su familia daba un dinero o conseguían un padrino que diera una dote, ¿no? Que dieran una dote. Sor Juana consigue una dote muy importante, ¿no? Y ese dinero lo utilizaban para la administración. Pero también hay que decir que algunas órdenes religiosas tenían el voto de pobreza, entonces está el voto de castidad, que era el voto de obediencia. El voto de obediencia es un voto que lo que obligaba es a obedecer, no completamente, porque no era una obediencia absoluta, al, al monasterio, no al monasterio, a la abadesa. Por ejemplo, uno de los derechos de las monjas era elegir a su propio confesor, ¿no? Y luego estaba el voto pobreza. Las religiones más estrictas, las órdenes más estrictas, decían que realmente no podías tener nada. Pero en las menos estrictas, tú podías decir, bueno, el convento sí tiene, pero yo también tengo un dinerito que se llamaba peculio, ¿no? Que era un dinero que yo podía administrar. Sor Juana tenía un peculio muy importante que le permitió tener muchos libros y muchas cosas, ¿no? Sí, no, por favor. Esclavas, por supuesto. Sí, claro. Sor Juana tenía esclavas, ¿no? En efecto, por eso les decía que había, por ejemplo, San Francisco Asís, lo que dice, o Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa cuando reforma el Carmelo dice, hemos hecho un desastre con la pobreza, tenemos que regresar al espíritu de la pobreza. San Francisco Asís dice eso, dice, aquí hay algo mal. Entonces, en la práctica, ahora, ese voto de pobreza, lo que decían es que el voto de pobreza tiene esta restricción, eso es como un contrato. Entonces, no era una pobreza estricta, había órdenes que decían que sí, pero en efecto, y esto es lo que explica por qué algunas mujeres, y por qué Sor Juana, en mi opinión, se hizo monja. ¿Qué pasaba ya cuando una novicia decía que sí iba a ser monja? Bueno, y profesaba los votos para siempre, salía la novicia del convento, llegaba a su casa, y luego se hacía una gran fiesta el día que iba a volver a regresar al convento. Llegaba llena de joyas, abanicos, vestidos, encajes. Entraba en una procesión con cohetes, toda la familia, todo el pueblo, la ciudad la acompañaba y llegaba, a ver si aparece el coro. Esto es el coro, ¿no? Este es el coro alto y el coro bajo. Esto es la iglesia de
Santa Rosa de Viterbo en Querétaro, es hermosísima. Y entonces aquí estaban el resto de las monjas y ya estaba la monja ahí, la nueva monja, se quitaba todo aquello, como decir, dejo el mundo, se ponía el hábito y postrada en el suelo pronunciaba los votos, los 4 votos: pobreza, castidad, obediencia y clausura. En esa época era obligatorio. Si tú no los, una vez que ya los cumplías, incluso te podía obligar la autoridad a cumplirlos. En las leyes de reforma, una de las reformas de las leyes de reforma de Juárez, es decir, quitar la coacción. ¿Qué quiere decir? Que ya si alguien dice, yo ya, ahí nos vemos, ya la autoridad no te puede obligar, ¿no? Eso es una de las cosas. Y otra de las cosas que quitan las leyes de reforma es decir, el voto de obediencia y el voto clausura va en contra de la dignidad o de los derechos de la persona, ¿no? Eh, las monjas escuchaban misa y cantaban desde acá. Esta es la iglesia, digamos, aquí estaba yo como monja y ustedes como pueblo y el sacerdote allá, ¿no? Habitualmente había también un gran velo, ¿no? Este era el coro. Esto es Morelia. Las iglesias de monjas no tenían, la mayoría de las iglesias de monjas no tienen fachada central, sino se entra por puertas laterales. Esa es una manera muy fácil de saber si un convento, si una iglesia era de monjas. ¿Por qué? Porque las monjas están desde acá, no sé si me explico, ¿no? Escuchando, ¿no? Eh, escuchando. Este es, por ejemplo, otro convento. Aquí había una puertita donde el sacerdote podía dar la comunión. Hay que recordar que no se comulgaba muy seguido, no era un acontecimiento. ¿Qué significa el reloj que está en el cuadro? El maestro Salvador Rueda, director del museo, tiene un video muy bonito explicando el cuadro y él lo que dice es, claro, el cuadro lo que representa es ese momento en el que Sor Juana abandona el mundo, ¿no? Abandona el mundo y se enclaustra, ¿no? Y se enclaustra, se enclaustra y está en el huerto, por así decirlo, en el jardín de Dios. Madame Calderón de la Barca, que visita México, ella es muy interesante este caso, porque ella era escocesa, educada en Boston, y se casa con con Calderón de la Barca, con el marqués español, que es el primer embajador o ministro de España en México. Entonces llega en 1839, ella es protestante de origen, luego se hace católica, y cuenta muy bien habla de cómo es este país. Y ella lo que cuenta, a ella le impresiona mucho que es un convento, dice la vida de los conventos. He visto ya tomar el velo a 3 monjas y considero que después de la muerte es el acontecimiento más triste que puede ocurrir en el mundo. Y no obstante, la frecuencia de estos sacrificios no es aquí tan extraño como pudiera parecerlo a primera vista. Una muchacha que nada sabe del mundo, que como sucede a cada paso, no encuentra en su hogar ni diversiones ni enseñanza, que no conoce más sociedad que la de su casa, que desde su infancia está bajo el dominio de su confesor y que crea pie juntillas, que si entra al convento se asegura la gloria, a más de que él le esperan muchas compañeras de sus mismos años, y las monjas antiguas la colmarán de alabanzas y de mimos, y no es de admirar que después de todo consienta asegurarse su salvación en tan fáciles términos. Añadida a esto el esplendor de la ceremonia, en la que ella será la protagonista, único y centro de todas las miradas, ¿no? Y por eso dice, a ella le parece horroroso que las monjas, que una niña entre de monja, ¿no? Lizardi dice en algún momento, habla de la vida de las monjas y dicen, se la pasan bien, dice, si tienen sus kermeses, se llamaban jamaicas en aquella época, ¿no? ¿Quién dirigía la vida? Los conventos de monjas estaban bajo la orden del arzobispo,
Y adentro la autoridad era la abadesa, ¿no? O priora, que era elegida por era una sociedad altamente jerarquizada, por las religiosas de velo negro. Luego venía la vicaria, luego había dos muy importantes. Había conventos que tenían, además de sirvientas, esclavas, había mujeres que decían ya que de viuda prefiero un convento, o a veces había niñas que ingresaban a un convento no como monjas, sino que se les diera una educación ahí. Y entonces estaba la maestra de novicia, la maestra de mozas y la tesorera. Había otros cargos, como la sacristana, ¿no? La clavaria, no hacía clavos, tenía que ver con la contabilidad, la que tocaba la campana, la vida en el convento estaba regulada. Entonces había que ir y venir y había que tocar la campanita. Eh, había cocineras, enfermeras, la bibliotecaria. Había algo muy importante que era la tornera. Vamos a ver, ahí está, ¿no? Sí, entonces, ¿cuál era el contacto que podían tener con el exterior? Había algo que se llamaba, había dos contactos. El torno, que era, no sé si ustedes lo hayan visto alguna vez, es como un cilindro, y entonces en ese cilindro se metían las cosas y se les da la vuelta, de suerte que no hay contacto físico, ¿no? También el confesionario eran como cuevitas, está la pared, y de un lado la monja y del otro lado el, el sacerdote. No había contacto físico, ¿no? El sacerdote solo podía entrar cuando una monja estaba agonizando. La tornera muy importante porque tenía que ser alguien del convento, alguien de mucha confianza. Y luego estaba el locutorio. El locutorio era como, imagínense esto, como una sala, como en los presos, donde hay rejas. Y de este lado estaban las monjas y de este lado las visitas. Había siempre una monja que escuchaba. Las carmelitas eran muy estrictas. Había otros conventos que eran una pachanga. Por ejemplo, Vivaldi, que era sacerdote, ¿no? Y de quien se dice que sí, siempre iba acompañada de dos muchachas a las que enseñaba a cantar. Por ejemplo, en la Venecia de Vivaldi, sí, había esto, pero había ballets, conciertos, obras de teatro. Entonces llegaba toda la alta sociedad veneciana, y del otro lado las monjas bailaban, cantaban, o sea, buena parte de lo que se hacía. Entonces, como les decía, teníamos desde muy estrictas, como las carmelitas, en donde velo, de por medio una escucha, hasta las monjas venecianas, donde aquello era un pachangón, con reja, y además había comida, ¿no? Entonces se podía intercambiar la comida, ¿no? Y Sor Juana, claro, Sor Juana tenía una vida social muy intensa, muy intensa. La virreina y todo el mundo iba a visitarla, a hablar. Había incluso una costumbre que eran como los galanes de las monjas, que era, tenías tu monja predilecta y entonces ibas eh, como a cortejarla, pero hablando sin que fuera, o sea, no había nada de nada, pero era madre Sor Filotea, sus hermosos ojos azules me recuerdan el maravilloso manto de la Virgen y su piel tersa y de marfil evoca la luna que simboliza la luz de Dios reflejada en el astro. Verla a usted me lleva a mí a pensar en la corte de las vírgenes a las que yo quiero, con quienes yo quiero entrar en el cielo. ¿Se dan cuenta? O sea, era como, o sea, había obispos que decían esto es un relajo, otros que no. Había obispos así como duros, otros no. Y esto pasaba. Entonces, esto no quiere decir que no fuera dura la vida, pero como les decía, había de estos, ¿no? ¿Quiénes podían entrar? Muy de vez en cuando alguien enfermaba. Un médico, un cirujano, cuando había que hacer obras, los albañiles, los arzobispos podían entrar a visitar el convento de varones, ¿no? Las mujeres sí podían entrar, ¿no? En realidad era muy difícil, esta idea era muy difícil que alguien tuviera
relaciones, ¿no? O sea, sí hubo casos, pero era muy difícil que una monja resultara embarazada. Eso es más bien raro, ¿no? Es muy, muy extraño, ¿no? Esto le permitió a Sor Juana tener esta vida súper importante, ¿no? Esto que decía el colega, el compañero, de cómo el voto pobreza, pues era un voto muy variable, ¿no? Había monjas pobres, había monjas que entraban prácticamente sin dote y que pues no tenían que hacer la vida en común. Había mujeres que, por ejemplo, había monjas que no solo tenían una celda, sino que comían habitualmente ahí con su cocinera. Se sabe que Sor Juana tenía cocina, ¿no? Eh, bueno, esto es un versito de Sor Juana, eh, que a mí me gusta mucho y que habla y que revela a lo que se dedicó: en perseguirme, mundo que te interesa, en qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Es decir, Sor Juana lo que quiere es embellecer su entendimiento. Por eso no estudia, ¿no? Bien, ¿cómo era? Entonces, había una vida común. eh, un acto muy importante era la comida, se llamaba el refectorio, y había en efecto dos tareas muy duras de las monjas, que era la cocina y atender el refectorio, ¿no? Pero, curiosamente, en algunas órdenes tú podías comer aparte, ¿no? Es decir, eh, pues yo sí, yo como, pero al menos la comida importante la hago yo en mi celda con mis amigas. Se comía en silencio, mientras alguien leía un libro espiritual, ¿no? Y en la cocina hay que recordar que las monjas tenían dos cosas muy importantes: tiempo y frecuentemente dinero. Y esto hace que cierto tipo de platillos, de postres, se pudieran hacer en el convento. Para nosotros es muy fácil encender el horno. Bueno, a ver, pensemos unas galletas. Bueno, yo soy incapaz de hacerlas, ¿no? A ver, ustedes imagínense lo que es tratar de hacer un flan solo con una nata, ¿no? O sea, entonces las monjas lo que tenían eran tiempo, dinero, o había recursos, y por eso ciertos platillos los van a ir desarrollando ellas. Los dulces, ¿no? Va a haber en España, en todos los virreinatos, va a haber una gran calidad de postres que tienen su origen en esto, ¿no? Mazapanes, huevos reales, jamoncillos, jaleas, pero era un trabajo muy duro, ¿no? Había que quemabas ¿no? ¿Qué más? Yo tengo una novela de ficción donde justo hablo de cómo las monjas cocinaban, y esto se sabía: cada orden tenía su especialidad, ¿no? Las yemitas de Santa Teresa, los dulces de tal lugar, ¿no? Eh, Se reunían los viernes las monjas en lo que se llamaba capítulo de culpas, en donde se acusaban o las acusabas de algo, se postraban y podía haber castigos. Me distraje, madre, y me reí en la hora de misa, reza un Padre Nuestro, pero también podía haber ayunos a pan y agua o encerrarte en una celda, ¿no? ¿Cómo era la vida en un convento, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que en la Iglesia Católica la liturgia está centrada en torno a la misa y en torno a lo que se conoce como la liturgia de las horas, que es ir cantando o rezando ciertas oraciones a lo largo del día. 6 de la mañana, rezo de primas, ¿no? Rezaban en el coro. Luego misa desde el coro, ¿no? 8, desayuno. Sabemos que Sor Juana desayunaba pan, huevos, leche, mantequilla, ¿no? Luego nuevamente rezar, luego iban a salas de labor donde tejían cosas,
Pero aquí venía el secreto, que era, si tú eras monja rica y tu orden te lo permitía, pues te ibas con tus amigas a tu celda, que era lo que hacía Sor Juana. Ella no hacía labores, ella se iba a pintar, se iba a escribir, a estudiar, luego nuevamente regresar a la iglesia, al coro a rezar, luego comer, y en general las monjas comían bien. Lo único que no comían miércoles y viernes era carne, eh, pero curiosamente comer pescado era más caro, aunque en esta ciudad no era tan caro, porque recordemos que el lago llegaba, el lago todavía existía, todavía existía, ¿no? Después de la comida, siestecitas. Te habías levantado, ¿no? Luego merienda, ¿no? Que podían ser frutas cristalizadas, jaleas, chocolate. No había pasteles con chocolate. Eso, por cierto, el pastel, el utilizar el chocolate en la repostería, eso es del siglo XIX. Entonces se tomaba el chocolate con agua o con leche, se espumaba, eso era muy, muy importante. Un buen chocolate tenía que tener 2 partes de líquido y una de espuma. Ya en esta época ya se espumaba con molinillo. Los mexicas lo espumaban así, ¿no? Se espumaba con... bueno, y la variedad de frutas impresionantes que había en este lugar, ¿no? Luego venía otra cena, más rezos y el silencio, ¿no? El silencio, ¿no? Eh, acuérdense ustedes que se rezaba en latín, ¿no? Y la verdad es que aunque las monjas debían de saber leer para poder rezar, ¿no? Y se apreciaba mucho la voz. Había monjas pobres que entraban en lugar de dar dinero con su voz. Decía, yo canto bien, ¿no? Pero claro, en realidad no es que supieran latín, porque una cosa es leer y otra cosa es poder entender. Y Sor Juana hablaba perfecto y hablaba perfecto latín, ¿no? El cuadro, que es el cuadro que vemos, habla de su biblioteca. Una biblioteca, Octavio Paz, no conocemos el catálogo, pero habla de 1500 libros. Hoy por hoy, tener 1500 libros para cualquiera de nosotros, salvo que sea en Kindle, es muchísimo. O sea, ¿quién de nosotros tiene 1500 libros? Bueno, en esa época, aunque ya el libro era mucho más barato, seguía siendo muy caro, porque casi todos eran importados, ¿no? Ella, por cierto, tenía contactos con Perú, con Portugal, con España. Entonces, tener 1500 libros no era cualquier cosa. O sea, era una señora biblioteca. Y si hemos de creer a Cabrera, por ejemplo, aparecen autores griegos o latinos. Aparece, por ejemplo, Quintiliano, ¿no? Entonces, esto habla o sea, era una mujer realmente muy inteligente, muy, muy estudiosa, ¿no? Eh, el cuadro, nos explica el maestro Rueda, y esta tesis representa, dice, la monja poeta. A ver, me voy a bajar tantito, ¿no? Como monja poeta, además algo que hacía Sor Juana, eso lo sabemos, era una gran publirelacionista, o sea, sabía, y por ejemplo se sabe que cuando le manda de repente a la virreina, a alguna de las virreinas, le manda dulcecitos con un poema, ¿no? Seguramente yo creo que ya los dulcecitos no los hacía, pero entonces vean cómo sabía cuidar sus relaciones públicas, ¿no? O escribe poemas para determinadas acciones. Por ejemplo, cuando entra el virrey había algo que se llamaba arcos triunfales de cartón, ¿no? Que eran bellísimos. En México lo único que nos queda de estos arcos, esa costumbre, es en algunas iglesias, si se ven todavía en los días de bodas o del santo, hacen arcos de flores. Bueno, entonces cuando entra uno de los virreyes, le encargan a ella hacer un maravilloso arco triunfal, en donde está explicado una serie de poemas y una serie de mitos, y donde le va pidiendo varios asuntos al virrey, entre otras cosas, encargarse de las inundaciones de esta ciudad. Entonces, claro, o sea, estamos hablando de, sí, tenemos un convento, pues es una mujer que es como si lo hubieran encargado,
mucho más importante que la pirámide esta maya de hace unos días, ¿no? Porque esto era la entrada del virrey, ¿no? Entonces, imagínense a Sor Juana, una monja que es capaz de esto, y esto lo hacía por la poesía, ¿no? Como poeta es extraordinaria, ¿no? Tiene, por cierto, también canciones de Navidad, villancicos, no todos son de Navidad, ¿no? Sor Juana escribía, ¿no? Escribía y se atrevió, y eso le costó, a escribir de teología, que era un terreno vedado para las mujeres. Aunque hay que decir que era muy común que se le pidiera a ciertas monjas que escribieran su biografía. Eso había, ¿no? Y que luego servía para retratar el convento o hablar de la vida espiritual. Entonces, eso era, ¿no? Y finalmente, pues ahí es Jerónimo, ¿no? Nada más como un detalle, vean esto es un medallón de pintura, ¿no? Ahora, como les decía, ¿qué era lo que se consideraba? Se consideraba que una monja era una esposa de Cristo. Si ustedes han leído el Cantar de los Cantares de la Biblia, es un texto precioso, se considera como poesía erótica, en donde se habla, hay muchas maneras de interpretarlo, ¿no? Pero una manera de interpretarlo, especialmente en la Iglesia Católica, es que Cristo de alguna manera se casa místicamente con la Iglesia y se casa místicamente con las monjas. Por eso las monjas se consideraban esposas de Cristo. Y precisamente por ser esposas de Cristo no podían ver o estaban aisladas, ¿no? Y por eso les decía que va viendo, dependiendo del convento, perdón, del arzobispo, arzobispos más duros y arzobispos más suaves. Cuando moría una monja, se le ponía en el coro, se le dejaba a veces 3 días, imagínense ustedes, para que la gente fuera a verla y se terminaba enterrando ahí, ¿no? Enterrando ahí. Esto está esta idea de alguna manera también la idea de las monjas imitan a María, que recibe, recibe el Espíritu Santo, la llamada, y por eso la idea de la Virgen María es como el modelo por excelencia de una monja. Ahora, ¿por qué había esto? Porque las monjas tenían en el catolicismo una función muy importante, que es recordar, por un lado, rezar por los pecadores, eh, chocolatitos, no, y otra, dar testimonio, recordarnos que esto no es lo importante, sino que nos vamos a morir y que lo verdaderamente importante es el cielo. Entonces, esas monjas, el sentido de los religiosos y de las religiosas, era recordarle al mundo que esto no es la última palabra y que estamos caminando en este mundo, homo viator, pero que nuestro verdadero destino es el cielo. Esa es una de las ideas fundamentales, ¿no? Y mostrar esto que les decía Jesús, que no se casa, que no tiene propiedades, que no se inmiscuye en política y que solo obedece a su padre, ¿no? ¿No? Por eso se hablaba del matrimonio místico de Cristo. Yo puse, y en ocasiones hay una enorme sensualidad, ¿no? Este es el éxtasis de Santa Teresa, una carmelita, en donde ella dice que aparece en efecto, se le aparece un arcángel, un serafín, perdón, y que con un dardo, estoy citando de memoria, de fuego, se lo entierra en el corazón. Y que en el momento de sentir el dardo en las entrañas, siente un enorme dolor y un enorme placer. Y que cuando saca el dardo, siente que se lleva consigo las entrañas, pero al mismo tiempo siente una gran alegría. O sea, dices, esto es como una transfiguración, ¿no? Es del amor de Dios, ¿no?
Y vean, Bernini, este maravilloso, está en Roma, como Santa Teresa dice que tiene un placer, ¿no? Eh, por eso les decía que algunos autores dicen que es una sublimación, ¿no? Y vean este maravilloso textito de ella: vivo sin vivir en mí, y en alta vida espero, muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de mi amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en mí este letrero: que muero porque no muero. Esa es una idea que a nosotros como hombres modernos nos resulta muy difícil entender. Para nosotros es esto, pero para ellos es, o la idea es, no es cierto, esto pasa, esto se va in ictu oculi, ¿no? En un abrir y acabar, en un abrir y cerrar de ojos, se acabará esto. Y por eso esta vida es un destierro, y lo verdaderamente importante es la vida próxima, ¿no? Y vean, este es un hermosísimo poema de Sor Juana un día que comulgó, y que vean cómo es un poema, pues amor, ¿no? Amante dulce del alma, bien soberano a que aspiro, tú que sabes las ofensas, castigar a beneficios. Divino imán en que adoro, hoy que te propicios miro, que me mimáis la osadía de poder llamaros mío, ¿no? Vean el final, ¿no? Con una intuición presente tenéis en vuestro registro el infinito pasado hasta el presente finito. Luego no necesitabais para ver el pecho mío, si lo estabais mirando sabio entrar a mirar lo fino. Luego es amor, no celos, lo que en vos miro, ¿no? ¿No? Y este es otro poema de ella, en donde vuelve a hablarle a Dios, ¿no? Esta tensión para los que aquí eh, están en esos trances de pareja, ¿no? Saben que en el amor siempre hay una tensión, ¿no? Hay una tensión, un dolor, un sufrimiento, pero ¿por qué? Pues porque me quieres, pero, pero si me quieres libremente también me puedes dejar cualquier día, ¿no? Es más, ¿no? Y esa tensión del amor, del amor humano, eh, que está presente aquí, ¿no? Está hablándole a Dios. Este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé lo que siento y no sé la causa porque lo siento, ¿no? Siento, como ven, ¿no? Creo que este es el sentido, ¿no? Sabemos que la historia termina relativamente mal, que es lo que pasa. Hay un cambio de arzobispo, hay un cambio de arzobispo. Sor Juana, vamos a decirlo así, estira la liga demasiado, se, critica un sermón, y entonces el obispo de Puebla se la avienta con el cuello, al cuello. ¿Qué es lo que había pasado? Que en ese momento el virrey, que ya era otro virrey, tenía muchos problemas. Había habido un motín por falta de maíz, de inundaciones, y ya no tiene la protección de los virreyes. Y entonces ella misma, bueno, se ve presionada y termina vendiendo su biblioteca, sus objetos de lujo, no de lujo, sino tenía aparatos científicos, de astronomía, y termina pues dejando, pues sí, dejando esta vida, que había tenido una vida pues tan interesante, y en ese sentido, a pesar de que ella es una gran defensa, que dice la ignorancia no es de ninguna manera algo bueno, ¿no? ¿Por qué quieren que seamos ignorantes, ¿no? Bueno, yo nada más aquí es algo de la bibliografía. Esta es una tesis, justo habla del cuadro de hoy. Y bueno, si no lo conocen, o si ya lo conocen, pues vuélvanlo a ver, y muchísimas gracias. Bueno, escribí una novela que se llama El vampiro del virrey, donde se habla de una monja, es una ficción, una monja jamás hubiera podido salir de un convento, esta es una monja detective. Entonces a lo mejor voy a regalar algunos ejemplares. Bueno, si hay preguntas, encantado, objeciones, y voy a regalar algunas novelitas. Sí, compañera. Ah, perdón, sí.
Si no, a ver, podemos hacer yo me cambio. Si quiero. Don Héctor, otra vez, con otra inquietud. Tomando en consideración que Sor Juana Inés fue un ser humano como cualquier otro, con sus claroscuros, en su opinión, hay algunas personas, o bien malintencionadas, o historiadores con conocimiento. ¿Usted qué nos puede comentar o qué me puede decir al respecto de la sexualidad de Sor Juana? Sí. Es decir, fue un tema que en ese tiempo me queda perfectamente claro que fue un secreto, vamos a llamarle muy importante, Sí, pero ahora a través del tiempo pues ya quisiera saber su opinión. sí, Gracias. vamos a ver. Hace muchos años yo escribí una novela con seudónimo, que ya se sabe que es mía, sobre Sor Juana, y justo el editor en ese momento lo que me propuso es escribir una novela en la que se hablara de un supuesto lesbianismo de Sor Juana. Yo no quise escribirla y la publicó otra persona. No hay ningún fundamento, es decir, a ver, hay que decir que no hay ningún dato que a ver, en ese momento hay que recordar que la homosexualidad está castigada por la Inquisición con la muerte. Entonces, eh, y está documentado, hasta donde yo recuerdo, eh, eso porque lo digo, porque entonces es algo que tenía que ser súper secreto, o sea, tú te jugabas la vida. Hay casos, procesos inquisitoriales de varones homosexuales y ejecutados, ¿no? No hay ninguna mujer. Eh, en una ocasión le preguntaron a la reina Victoria de Inglaterra, le preguntaron, estaba en Inglaterra prohibida la homosexualidad, y le dijeron, ¿por qué no prohíbe la homosexualidad femenina? Y entonces la reina Victoria dijo, porque eso no existe, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en efecto esa es una realidad, si existe hoy, siempre ha existido, pero especialmente invisible, ¿no? Especialmente, entonces, es muy difícil, no, yo hasta donde vemos no es sino hasta el siglo XIX cuando ya hay casos documentados, o cuentos, por ejemplo, hay un cuento de Heriberto Frías, ya del 20, es 19 o 20. Ahora, ¿qué es lo que se ha dicho? ¿No? A mí me parece que se parte más bien de estos poemas y de su relación especialmente con una de las virreinas. Pero digámoslo, es como muy difícil. Cuando ves estos poemas de amor, a mí yo suelo poner como el ejemplo se lo pongo a mis estudiantes. Por ejemplo, es muy común todavía, o era muy común que digas, oye querido fulano de tal, y eso no quiere decir nada. Mis estudiantes de universidad le dicen a su compañero, oye papi, pero eso no quiere decir que tengan. Entonces, yo no encuentro ningún dato ningún dato, y algo me hace pensar que si hubiera habido algo, porque ella era católica y murió como católica, eh, esos pecados estaban reservados, entonces reservado quiere decir que no cualquiera lo podía absolver. Entonces, eso hubiera salido si tiene un arzobispo que se le avienta al cuello y tiene una relación ya muy tensa con su confesor, yo creo que eso hubiera sido usado en su contra. Yo no lo encuentro en ese caso, ¿no? Como si hay otros casos documentados, ¿no? Pero en efecto, como usted señala, eh, pues si la reina Victoria dice que eso no existe, pues eso seguramente debió o sea, no me extrañaría que en algún convento, más bien sería, hubiese habido casos de estos, ¿no? Pero, sí, perdón, allá, sí. Oye, Si no, pues, este, que no vale. Oscar, si a lo mejor le regalamos un imperio, ¿no?
Sí, Gracias. Yo quisiera saber, ¿ustedes tienen algún conocimiento de qué pasó con la biblioteca de Sor Juana? Porque tanto libro que tenía. sí, la vendió. Ujú. Es una pregunta súper importante. La vendió, eh, se vio obligada a venderla para dar el dinero a los pobres, pero tenemos dos limitaciones. Tenemos dos limitaciones. Una, no conocemos el catálogo, o sea, yo no he dado con el catálogo y no sabemos dónde terminó. ¿No? Es una pena porque yo creo, digo, si alguien lo sabe, pero claro, tenemos como que reconstruir, ¿no? Lo que pasó. En México había libros, ¿no? Digo, había un mercado de libros importante, pero no sabemos. O sea, una parte desapareció. Sí, ahora, sí, eh, sí, sí, aquí, digo, no sabemos, además tenían marcas de fuego, es muy probable que Sor Juan hubiera tenido marcas de fuego en sus libros, pero hasta donde yo sé no se ha encontrado un libro con una marca de fuego de ella, no conocemos su catálogo y no sabemos qué pasó, o sea, dónde terminó, debió de haber terminado, pero aún tenemos, si le parece, es que había por ahí varias preguntas y luego regresamos, compañeros. Parte del acervo de Sor Juana está en la Palafoxiana y se acaba de descubrir recientemente por azares del destino. ¿Con marca de fuego? Ahí sí no sé, Ah, pero sí, claro. sí de como de nación Claro. Pues muy bien, pues ya tenemos una respuesta. Muchísimas gracias. Perdón, Ayak. Pregunté acerca de los conocimientos sobre el refugio. Usted sabe que tenía la posibilidad de lo que vive, pero antes de ello, o sea, ¿cómo empezó su vida? Era diferente. Sí. De niña, ¿cómo pudo hacer esa fortuna con ciertos dinero para ingresar? Es que ingresa, no. Ella en realidad no era pobre, era una mujer no muy rica, pero la familia era una familia que tenía ciertas propiedades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, llega a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México, esta mezcla de una mujer de clase media alta e inteligencia. Entonces entra a la corte y fascina la corte virreinal. Justo son los virreyes quienes la van a patrocinar. La van a patrocinar tanto para entrar al convento como para comprar libros y todo eso. Digo, ella traía algo, pero ella tenía, ese es el, por eso claro, por eso cuidaba también sus relaciones públicas, o sea, mandaba regalitos y poemas, y además algo bien importante es que le pagaban por algunos encargos, o sea, algunos villancicos que componen y que se tocan en la catedral, los arcos, eso le pagaban, ¿no? Entonces, sí, perdón, hasta allá tras la compañera. Ay, Hola, ¿cómo tocayo. estás? ¿Cómo estás? Bueno, Héctor Gil es bueno, ya saben mucho de Sor Juana y de la comida de Sor Juana. Muchísimas gracias. Nada más queríamos mi esposa y yo felicitarte por esta labor. Muchísimas gracias por traer el tema de Juana y de las esposas de Cristo. Es un placer escucharte. Nada más que felicitarte a ambos y que sigan los éxitos y que sigas escribiendo mucho, mucho. Muchas gracias, tocayo. Bueno, muchas gracias. Yo los invito a la experiencia de la Candelilla porque hacen una maravillosa trabajo de reconstrucción, de investigación gastronómica, no solo de la época virreinal, sino de otras épocas. Es una experiencia fascinante. Yo solo he visto dos arcos eh, efímeros, uno en el Museo del Barroco, que es muy bonito, y el de Sor Juana, justo el del Neptuno, Neptuno. lo vi en esta experiencia que tuve en Candelilla, ¿no? Les animo a que, sí, perdón, ¿y había otra por ahí? Sí, ¿no? Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hace poco, cuando fue el Día del Contador, publicaron el Instituto Mexicano del Contador Público que Sor Juana la consideraban la primera mujer contadora, tal vez no con el título, pero porque llevaba cuenta y razón de las actividades en el convento. Sí, a ver, eso no O está... fue como muy... Sí, a ver, es una idea bonita, pero en realidad las cuentas, el convento había como dos, estaba el mayordomo o administrador, que era el que estaba fuera del convento, pero adentro había una tesorera y una clavaria, ¿no? Que eran las que llevaban las cuentas del convento hacia adentro. De eso se sabe, porque hay libros, hay muchos libros, y no solo las cuentas de compramos tantos mangos y tantas libras de azúcar, ¿no? Sino las cuentas de nuestro dinero entra así, tenemos rentas, nos tiene que llegar dinero así. Entonces, eso ya existía. Hay en los archivos, en el Archivo General de la Nación y en otros lugares, hay documentos de los libros, de números de los diversos conventos. Ese era un cargo, el de tesorera y el de clavaria, que no podía tener, eso es cierto, cualquier mujer, cualquier monja, porque no todas las monjas eran igualmente cultas. Entonces, para ahí había que saber algo. Ahora, algo sí que sabemos que fue, y por eso se repetía, era uno de los cargos que siempre caían siempre en alguien. Ahora, lo que sí es que seguramente fue una buena contadora, porque sus cuadros, algunos de sus cuadros, justo están hechos por los que llevaban las cuentas. O sea, que en el convento dijeron, esta mujer supo llevar las cuentas. Gracias, pero es muy buena pregunta, no sabía esa edad. Sí, buenos días. ¿O quedó algo de la celda de Sor Juana? No, ¿Se puede visitar el convento? no, a ver, sí podemos visitar el convento San Jerónimo, que fue rescatado, hoy claustro Sor Juana, y el convento sí se salvó, pero estrictamente hablando, digamos, por ejemplo, ni siquiera sabemos dónde es su cuerpo. No se llama epitafio, se llama, no me acuerdo, cuando es un cenotafio, que es decir, es una tumba que no es tumba, ¿no? Pero sí conocemos un convento, que eso es muy importante, ¿no? Era un convento grande, no, era mucho más grande de lo de ahora. Y era importante que fueran grandes, porque ustedes imagínense estar encerrados. Ella misma decía, era un convento muy grande, ella misma decía que nunca quiso ser priora, por ejemplo, y que dice, había muchos chismes entre monjas, y entonces llegaban a ella para que ella fuera la que resolviera, dice fulanita y dice, y me quitaban horas de estudio, ¿no? Pero sí, hay que ir al claustro, yo les recomiendo, que además se come bien, en el claustro Sor Juana, que es una experiencia bonita, porque eso sí tenemos la certeza de que ese fue su convento. Sí, por ahí. Sí, Yo quisiera saber cómo el cuadro llegó aquí al Museo Nacional. fíjate que eso no lo sé, pero aquí tenemos algunos expertos. No sé si alguien nos puede decir el cuadro de Miguel Cabrera, cómo. O hasta menos por lo que sabe el historiador Salvador Rueda y los que han investigado la colección del museo, si no, no existe una manera fidedigna de cómo el cuadro llegó a las colecciones. Digamos, el rastreo más reciente es el Museo Nacional, las colecciones vienen para acá, el Museo Nacional de Historia, cuando abre en 1944. No, muchísimas gracias, Jackie. Sí, sí está. Muchísimas gracias. Había por ahí otra. Bueno, Jackie ha estado junto con otra parte del equipo El Castillo detrás de estas magníficas. Doctor, muy buenas tardes. Me da gusto volver a verlo y escucharle. Y quiero preguntarle, mire, ella era muy respetada también por gente, por grandes literatos de la época. ¿Ah? Y sé también que
había un libro que ella estaba escribiendo que bueno, después de que tuvo que deshacerse lamentablemente de toda su biblioteca, que hay un libro que se llevaron a España, es verdad, que se había llevado una virreina para que se imprimiera. ¿Existe? A ver, sí sabemos que gracias a la virreina, sus obras se publican. Ella tenía corresponsales en Lima, en Perú, en el virreinato del Perú, corresponsales en Portugal, donde hablaba de filosofía. Hay una colega mía de la universidad, Virginia Aspe, que ha rastreado eso, y por supuesto en España. Entonces, claro que sus libros van allá, se publican en España. Eso es lo que tenemos, hasta donde yo sé. Sí debió de haber habido más manuscritos, eh, pero, pero no nos han llegado, y lo único con lo que podemos contar, digamos, como dato fuerte, es la obra completa. Ha aparecido por ahí alguna otra carta, ¿no? Eh, pero claramente fueron los virreyes los que estuvieron detrás. Pero no solo eso, ¿eh? Es decir, yo a lo mejor he dicho y cuidó muy bien sus relaciones públicas, eso es verdad, tuvo la protección política, pero junto con eso es que realmente se carteaba con filósofos, con teólogos, con escritores del mundo. O sea, eso era muy, muy impresionante, ¿no? Sí. O sea, lo que habrá escrito, ¿no? Y que se nos perdió. Gracias. Y había por ahí, compañero. Gracias. Perdón. El retrato que hace Miguel Cabrera está basado mucho en el de Juan Miranda. Sí. Y Juan Miranda, que es el Azules. más, digamos que podemos ser más real hacia Sor Juana, ¿en qué se habrá basado él? Supuestamente hay un autorretrato de ella. O sea, todo parece regresar a un autorretrato perdido. Dicen que dijo, ¿no? Pero parece que sí hay esa referencia. Oye, Oscar, debimos haber regalado más libros a quienes. Sí. Bueno, pues sí. Marco. Bueno, tres preguntas. La primera, entonces, una puntualización, sus restos, o sus supuestos restos que se exhibían hasta hace poco, no lo son. Sí, no hay. Ok. Segundo, para las familias de las monjas, ¿les daba alguna especie de prestigio o de Claro. estatus? Claro. Sí, por supuesto. Tienes alguien que reza por mí, y en la sociedad novohispana eso me daba prestigio además, por supuesto. Ok. Y una última pregunta, ¿se sabe algo de la familia de Sor Juana? ¿En Sí. algún momento Eh, alguien salió y dijo, somos descendientes de Sor Juana? Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no. No lo sé. Parece que termina y es lo que yo sé. Simplemente, nada más algo que se me olvidó decir, que es interesante. Había un convento, el convento Corpus Christi, que solo aceptaba indias nobles. O sea, tenías que ser de la nobleza indígena para entrar a ese convento, al convento Corpus Christi, ¿no? Porque había conventos que no aceptaban, órdenes religiosas que no aceptaban, al menos en teoría, castas, mestiza, mulatos, negros, ¿no? Me parece que las carmelitas, por ejemplo, al menos en la versión masculina, no aceptaban más que españoles y criollos, ¿no? Pues muy bien. ¿Cómo? Sí. No las que quieren yo por mí, pero no quiero abusar de usted. Otras reglas norman para entrar a esos lugares, o ya se modificaron. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Sí hay monjas de clausura, todavía hay carmelitas, y hay monjas de clausura, pero las reglas son cada vez, digamos, como más laxas, ¿no? Pero sí hay monjas de clausura. Sí hay monjas de clausura, cada vez menos, pero por ejemplo en México hay carmelitas todavía. Sí, hay monjas de clausura. No son tan estrictas, pero sí hay. Y lo que ha pasado es que ha habido muchas órdenes religiosas que ya no son de clausura, sino que son monjas que están en las calles, ¿no? Ojo, un sacerdote no tiene más que un voto, que es el de
castidad. Ujú. Sí. Bien, antiguamente, al no haber separación de iglesia y Estado, eso era prácticamente imposible. Y entonces te podían obligar a cumplir, o sea, podían enviar a los soldados a cumplir tu voto, ¿no? ¿No? Lo que había, sí había, en algunos casos, sí estaba regulado que te pudieran dispensar de los votos. El arzobispo o el papa podía dispensar a las mujeres de los votos. Hay casos por ahí, en Europa hay algún caso, desde ahora, desde siempre y hasta ahora, ¿no? ¿Por qué se podía dispensar los votos? Por un defecto del contrato, si yo demostraba que me obligaron, eh, o en algunos casos se dispensaban los votos para alguna cosa de enfermedad, pero es muy raro. En el caso de los hombres, de los sacerdotes, lo que se llamaba era la reducción del estado eclesiástico, es decir, para los católicos un sacerdote siempre va a ser sacerdote, ¿no? Lo que podía hacer es que te quitaran el derecho a celebrar misa. Eso le pasa, y que era una ceremonia brutal. Eh, a Miguel Hidalgo se la hace, ¿no? Cuando Miguel Hidalgo, el proceso de la Inquisición, que le hace la Inquisición es sacerdote, pero simbólicamente le quitan el derecho a ejercer como sacerdote, y como los sacerdotes les untaban aceite en las manos, porque eso es parte del rito, porque con eso consagran, parte del rito consistía en rasparles entonces a Hidalgo le raspan las manos, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy lo que hay es una reducción, se llama, los sacerdotes hacen un trámite y dejan no de ser sacerdotes, pero sí de tener esos cargos, ¿no? Pero existe esa posibilidad. Sí, habitualmente esto es el Vaticano. Es mucho más fácil una monja, porque una monja para los católicos es un voto, pero el voto es un tipo contrato, ¿no? En cambio, el sacerdocio para los católicos sí imprime, es como una vez que te bautizan vas a estar bautizado toda la vida, para un católico. O sea, te transforma, y un sacerdote, una vez que es sacerdote, siempre va a tener el poder de confesar y el poder de transustancia, cambiar el pan en vino, ¿no? Eso es parte para los ortodoxos, para los coptos y para los católicos, eso se cree que tiene un sacerdote. Entonces, podrá darlo de baja, vamos a decirlo así, de la iglesia, pero, o dejar de serlo, pero no se puede. Pero será. Lo impresionante de esta época, y a mí me parece que eso es muy importante de la reforma, es decir, a ver, yo creo que cada quien haga sus votos, pero no tienes por qué mandarme a la policía porque ya no quiero ser monja, ¿no? A mí me parece que eso fue muy importante de las leyes de reforma. Pero cuando ustedes están con ustedes creo que acá de igual que llevaron las familias para el uso de recepción. No. A ver, vamos a ver, esto es, ¿qué pasaba con los sacerdotes? De nuevo cuenta ha variado, ¿no? Hay que decir que habitualmente de nueva cuenta en la época, hay que recordar siempre que uno son los sacerdotes seculares, por ejemplo, no tienen el voto de pobreza, y los sacerdotes regulares que pertenecen a orden religiosa. Generalmente, los sacerdotes seculares se preparaban en seminarios y tenían una mala preparación, tenían una preparación muy regularcita en teología y en filosofía. Muchos de ellos estudiaban en la Real y Universidad Pontificia de México. Y tradicionalmente las órdenes religiosas, como tenían una mejor formación religiosa, filosófica, teológica. Al día de hoy, un sacerdote puede estudiar una carrera, pero no tienen otra carrera, no tienen otra profesión, ¿no? Estudian filosofía, teología. Hoy por hoy
si estudian en una universidad con reconocimiento, por ejemplo, la Universidad Pontificia de México está reconocida por la ARCE, me parece. Y salen de filósofos, ¿no? Pero no hay. Y usted señala algo muy importante, y es que, claro, a veces la gente se hacía sacerdote porque era una carrera económica. Es decir, porque si conseguías un puesto como capellán o una parroquia, pues ya ibas teniendo una buena chamba, ¿no? Y especialmente en Europa, si tú eras de una familia elegante y te encaminaban a arzobispo y te tocaba ser arzobispo, podías ser, por ejemplo, en Alemania arzobispo príncipe, ¿no? Todavía en el siglo XVIII había principados que eran gobernados por el arzobispo, ¿no? Y eso hacía que frecuentemente muchos de estos sacerdotes en realidad no estuvieran como por carrera más que por una auténtica vocación, ¿no? Esto, bueno, es una realidad. En las órdenes religiosas menos, sí se daba, pero menos. ¿Por qué? Porque eran muy exigentes, ¿no? Esto lo vemos, a ver, cuando uno ve a Miguel Hidalgo y a José María Morelos y Pavón, claro, eran sacerdotes, tenían una vida social muy intensa, y al padre, a José María Morelos y Pavón, tuvo uno de sus hijos, a Nepomuceno Almonte, o sea, esas eran realidades que se vivían, era bastante más laxa las reglas, y además más laxa porque pues le metían creatividad, ¿no? Por así decir. Ya, bueno, sí, este chismecito, pero a ver, pero por ejemplo, una de las cosas, es un poco triste para los católicos, para los católicos es triste reconocerlo, pero ustedes ahí va, ¿cuál creen que era el delito? Que este sí era un delito, como vamos a ver, lo que más perseguía la Inquisición, uno de los delitos más frecuentes que la Inquisición persiguió en la Nueva España. La brujería. No. Allá atrás, no. Curiosamente la infidelidad, el adulterio no lo perseguía. No está. Bien, yo creo que sí, a ver, la lectura, a ver, si no, ¿alguien más? La hechicería, brujería, la herejía, aunque hubo pocos herejes en la Nueva España. Bueno, el más cercano, si quiere le damos el libro a la señora, les voy a decir, se llama La Solicitación, que era cuando un sacerdote solicitaba favores sexuales en el confesionario. Entonces eso era, y está documentado en el Archivo General de la Nación, ¿no? Y la Inquisición lo perseguía. Entonces el solicitado o la solicitada tenía que denunciar ante la Inquisición, y como la Inquisición no dependía del arzobispo, que era parte, eso operaba, eso relativamente funcionaba. Brujería y hechicería mucho menos, porque fueron bastante más mangancha. Herejía sí hay casos, pero en realidad casi no hubo herejes. ¿Por qué? Porque estaba muy controlada la llegada de extranjeros, ¿no? Sí llegaron, pero son... Pues muy bien. A ver, el más frecuente, o sea, si tú vas al archivo, ese era el más... el delito, uno de los delitos que más aparece. Hacia el siglo XVIII el tema de los libros, la Inquisición habrá ejecutado, hay una discusión, se calcula que en 3 siglos se ejecutó, algunos dicen 40, otros llegan a decir que hasta 100 personas, ¿no? A ver, pregunta, a ver, para ahí le damos un libro, ¿cuáles son los 4 votos que hacía una monja? Levantando la mano, sí, compañero. Obediencia. Obediencia, castidad, pobreza y no tomar chocolate. No. A ver, Calderón. Clausura. Y clausura. El del no chocolate era solo para las carmelitas, por eso Sor Juana. Luego, ¿cómo se llamaba? Esto está difícil. Sí, a ver, pregunta.
Usted me dice, y yo estoy feliz, pero Nada más, la referencia que tengo de Carmelitas Descalzas era porque usaban un calzado muy, muy sencillo, Sí. haciendo casi referencia simbólica de que como si anduvieran descalzas, literalmente. ¿Es cierto? sí, algunas versiones más duras no utilizaban calzado, pero habitualmente lo que utilizaban era huaraches, ¿no? Eran huaraches, que a lo mejor aquí en los días de calor, no, pero eso en España, en frío o en Francia, era horrible, ¿no? ¿Cómo se llamaba el comedor común de las monjas allá? Exactamente, ¿no? El refectorio, ¿no? Y nos queda algún otro. eh, Dos, bueno, díganme, está más difícil, tres órdenes o tres reglas religiosas de mujeres en México, levantando la mano así. No, compañero, usted ya... eh, La de Corpus Christi. bien, bien, está muy bien. Y luego, a ver, un poquito, sí, a ver, alguno de los productos díganme, tres productos que traía la nao de China desde Filipinas a México. A ver, hasta allá atrás, porcelana, La porcelana, el papel de China y el marfil. marfil. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias. Sí. Bueno, si les gustó, estoy en redes sociales, Doctor Zagal en TikTok, H Zagal, y bueno, el libro del vampiro el virrey es una ficción, o sea, es, digamos, el escenario es real, pero es ficción, y está vagamente inspirado en Sor Filotea, y sí muestro un poquito cómo era la vida de un monasterio, pero hubiera sido imposible que una mujer hiciera todo eso, ¿no? Y bueno, pues si les gusta, recomienden los libros, ¿no? Muchísimas gracias. Y muchas gracias al Museo Nacional de Historia, a todo el equipo del Castillo, y hay muchísimas más conferencias, ¿no? Tenemos los sábados aquí, sigamos apoyando este maravilloso museo, y gracias al equipo, por favor, gracias. Gobierno de México.